Bienvenidos de nuevo, amantes del dios marcial. En el episodio anterior, Yen Lang regresó a China, salvó al clan Nieve Seol del ataque del clan Hamu, se convirtió en el nuevo líder del clan y formó un contrato de encarnación con el rey en la nieve profunda. Mientras tanto, Ho Yeok y Aren llegaron a la Academia de Héroes para la competencia mundial. Pero antes de que el evento pudiera siquiera comenzar, unos monstruos de ojos escarlata aparecieron de repente alrededor de la academia. Y hoy, empieza la invasión de no muertos. Beck enfrenta las consecuencias de su propia decisión. Ho Yeok revela por qué matar a estos monstruos de forma normal no sirve de nada, y Hwacha por fin se encuentra con el único hombre al que debería haber evitado a toda costa. Continuemos. Los monstruos de ojos escarlata seguían marchando por la calle. Sus cuerpos avanzaban tambaleándose como marionetas rotas, pero su cantidad hacía que la escena fuera aterradora. Un solo monstruo habría sido desagradable. Todo un ejército moviéndose por la Academia de Héroes era el tipo de problema que hacía que los guardias de seguridad reconsideraran sus decisiones profesionales. Arriba, en el balcón, la Nia y Logan miraban hacia abajo completamente impactados. La boca de la Nia se abrió mientras intentaba entender lo que estaba ocurriendo abajo. Un momento, la competencia mundial había estado empezando con normalidad. Al siguiente, monstruos parecidos a zombies caminaban por la academia con ojos rojos brillantes. Entonces una voz aterrada crepitó de repente desde el transmisor detrás de ella. Uno de sus guardias la llamó desesperadamente. La Nia agarró el dispositivo de inmediato, con la expresión retorcida por la preocupación. Gritó a través de él y exigió saber por qué nadie había informado del ataque antes, cuando se suponía que estaban vigilando la zona. Al otro lado, el guardia rubio con gafas de sol parecía aterrorizado. Apenas podía explicarse. Esas cosas no habían entrado por la entrada. No habían llegado caminando desde las calles. Habían salido de repente desde el suelo. La Nia se quedó paralizada. Esa respuesta empeoraba todavía más la situación. Si los monstruos habían venido desde abajo, entonces no era un ataque normal. Todo el terreno de la academia ya podía ser peligroso por debajo. Le dijo a Logan que iba a bajar a encargarse de los zombies. Él lo entendió de inmediato y le dijo que fuera. Entonces la Nia saltó desde el balcón y aterrizó con fuerza en el suelo frente a la horda. Su equipo de seguridad estaba detrás de ella, y en el momento en que apareció, el miedo de todos por fin empezó a desvanecerse. Ella levantó sus puños llameantes y ordenó a todos mantenerse concentrados. Costara lo que costara, tenían que detener a los monstruos antes de que llegaran a los estudiantes. Los guardias respondieron gritando en señal de acuerdo. Los zombies rugieron y se lanzaron hacia adelante. La Nia no les dio tiempo de disfrutar su entrada dramática. Avanzó y lanzó un poderoso puñetazo. Un brillante destello amarillo explotó en todo el campo de batalla. A los monstruos que cargaban contra ella les volaron la cabeza casi al instante. Por un breve momento, la situación parecía manejable. La Nia se volvió hacia su equipo y les dijo que no tuvieran miedo. Esos monstruos eran increíblemente débiles, así que podían encargarse de ellos mientras mantuvieran la calma. El guardia rubio respondió con nueva confianza. Pero su expresión no se relajó. Seguían llegando más monstruos. Eran débiles, pero su número era absurdo. Era como pelear contra el enemigo más débil de un juego, excepto que alguien había roto el botón de aparición y se había ido. Entonces la verdadera pregunta apareció en su mente. ¿Era esto una calamidad? Preguntó rápidamente si alguien había visto un laberinto o algo parecido cerca. Una de las guardias respondió de inmediato que no habían visto nada. Eso solo puso a la Nia más inquieta. Esto no tenía sentido. A menos que hubiera comenzado una calamidad, no deberían estar apareciendo tantos monstruos a la vez. Y si estaban saliendo desde bajo tierra afuera del estadio, entonces el interior podía ser igual de peligroso. Mientras tanto, dentro del estadio, la ceremonia de apertura ya había caído en el caos. El aire se había vuelto rojo. Estudiantes y espectadores corrían en pánico. Monstruos avanzaban por la arena con ojos brillantes. Y en medio de toda esa locura, Kim Ho Yeok estaba de pie con calma, con las manos en los bolsillos.
Observó cómo se acercaban los monstruos y se preguntó de dónde habían salido. Sinceramente, nuestro chico tuvo la reacción emocional de alguien que ve llegar un paquete a la casa equivocada. Una horda de zombies había entrado al estadio, y él estaba parado ahí como si estuviera revisando el clima. Desde un lado, el presidente Beck gritó por el micrófono. Anunció que la competencia quedaba cancelada. Todos los estudiantes y espectadores debían evacuar de inmediato. Los instructores de la Academia de Héroes los guiarían hacia las salidas de emergencia, así que todos debían moverse lo más rápido posible. Pero incluso mientras Beck daba la orden de evacuación, la preocupación se extendía por su rostro. No podía entender qué estaba ocurriendo. Primero, la Academia había sido atacada por una constelación. Ahora, otro desastre había aparecido durante la competencia mundial. Se preguntó si estaban enfrentando una calamidad. Entonces la culpa lo golpeó. Él había sido quien insistió en celebrar la competencia, aunque debió haberse pospuesto después del ataque anterior. En su mente, este desastre había ocurrido por su decisión. Un instructor veterano llamado Robert Jack corrió hasta su lado y le dijo que evacuara. Pero Beck no se movió. Robert le dijo que iría a la entrada y ayudaría a los estudiantes a salir. Cuando el presidente siguió en silencio, el instructor volvió a llamarlo. Fue entonces cuando Beck se arremangó. Sus ojos se endurecieron con determinación. Dijo que contendría a los monstruos hasta que todos los demás hubieran escapado a salvo. Entonces Beck juntó los puños y un aura verde estalló a su alrededor. El poder se reunió en su mano mientras preparaba un puñetazo. Al instante siguiente, golpeó. Una explosión verde salió disparada hacia adelante y mandó a varios zombies volando de una vez. Yu-Haak observaba desde un lado, todavía tranquilo, todavía con una mano en el bolsillo. Por fin entendió la habilidad de Beck. El presidente parecía crear explosiones con sus puñetazos. Eso explicaba cómo había logrado resistir contra Fantasma Carmesí antes. Pero entonces nuestro protagonista volvió a mirar a los monstruos. Algo en ellos le resultaba familiar. Observó sus movimientos sin mente y se dio cuenta de que matarlos probablemente no sería sencillo. Entonces su ojo rojo se abrió ligeramente. Por fin recordó qué eran. Los no muertos seguían tambaleándose hacia él. Apenas podían caminar recto, pero la cantidad de cuerpos seguía aumentando. A su lado, Aren colocó la mano sobre su espada. Entonces la chica de cabello blanco desenvainó su hoja y desató una tormenta de tajos rápidos. Los monstruos frente a ella fueron despedazados en un instante. Cabezas, brazos y piernas salieron volando mientras ella se mantenía firme en medio del caos. Detrás de ella, la gente seguía corriendo. Pero Aren no tembló. No gritó. Ni siquiera parecía sorprendida. Aún así, incluso ella notó el problema. Ya había matado una gran cantidad de monstruos, pero todavía quedaban demasiados. En ese momento, Ho-Yeok caminó hasta su lado con una pequeña sonrisa. Le dijo que no desperdiciara su fuerza. Esas cosas seguirían viniendo sin importar cuántas cortara. Aren se volvió rápidamente hacia él y dijo su nombre con preocupación. Yu-Haak sonrió y desenvainó su propia espada. Maná amarillo rodeó la hoja mientras la levantaba ligeramente. Entonces explicó que cada cadáver enterrado bajo el suelo de esa zona vendría por ellos. Justo después de eso, clavó su espada en el piso. Energía amarilla recorrió la hoja y se extendió bajo tierra. El piso se agrietó a su alrededor mientras el maná se dispersaba hacia afuera como una ola invisible. Los zombies cercanos solo lo miraron confundidos. Por un momento, pareció que no había pasado nada aparte de un daño dramático al suelo. Los monstruos probablemente esperaban un ataque. En cambio, vieron a un hombre apuñalar el piso como si tuviera una queja personal contra la arquitectura, pero Ho-Yeok siguió sonriendo. Aren lo observaba desde atrás con preocupación. Nuestro chico pensó en la habilidad de muñeco y admitió que justamente por eso le encantaba. Era especialmente útil al tratar con monstruos débiles que dependían de los números. Al mismo tiempo, Beck preparaba otro puñetazo con aura verde dentro del estadio. Su puño estaba rodeado de energía negra y verde mientras se alistaba para atacar de nuevo. Entonces se detuvo de repente.
Sus ojos se abrieron de par en par. Todos los monstruos frente a él se derritieron a la vez. Sus cuerpos colapsaron en líquido antes de que pudiera siquiera atacar. Beck miró los restos en el suelo con incredulidad. Ninguno de sus instructores tenía una habilidad como esa. Así que alguien más lo había hecho. Entonces giró la cabeza. Su mirada se posó en Ho-Yeok, que estaba cerca con una leve sonrisa y una espada brillando en amarillo. Beck se preguntó de inmediato si había sido él otra vez. Mientras tanto, Ho-Yeok se volvió hacia Aren y explicó que esto era solo una solución temporal. Los monstruos regresarían tarde o temprano, así que ella no debía excederse. Aren aceptó en silencio su advertencia. Entonces preguntó qué iba a hacer él. Yu-Haak tocó el anillo en su dedo y sonrió de una forma un poco demasiado feliz para una emergencia normal. Dijo que iba a encontrar al demente detrás de todo esto. En otro lugar, un hombre encapuchado estaba de pie frente a una mesa. Sobre esa mesa había una maqueta en miniatura de la Academia de Héroes, rodeada de pequeños marcadores y figuras de monstruos. Parecía menos un nigromante aterrador y más un arquitecto presentando el peor plan de renovación escolar de la historia. Entonces sintió algo extraño. El hombre encapuchado puso su mano podrida sobre la mesa y murmuró confundido. Ya no podía sentir a los ghouls que había colocado cerca del estadio. Eso debería haber sido imposible. Había muchos cadáveres bajo tierra, así que no podía haberse quedado sin materiales tan pronto. Su rostro distorsionado permanecía oculto en la sombra, pero sus ojos brillantes revelaban su irritación. Se preguntó si la academia tenía un contratista poderoso. Aún así, incluso si lo tenían, sus ghouls deberían haber sido demasiados para controlar. Después de un momento, una sonrisa torcida se extendió por su boca descompuesta. Decidió que no importaba. Si esas personas morían peleando, entonces les mostraría mucho amor y afecto antes de que su nombre fuera elevado de nuevo. Y sinceramente, cualquier villano que hablara de amor y afecto mientras controlaba cadáveres tenía que ser eliminado de la historia de inmediato. Esta gente casi siempre está loca. Entonces una voz resonó en la oscuridad. Lo llamó un demente retorcido y repugnante, y preguntó si ahí era donde se había estado escondiendo. El techo sobre el hombre encapuchado se hizo pedazos. Nuestro protagonista cayó en la habitación y aterrizó con calma, sonriendo mientras el polvo y los escombros caían a su alrededor. La constelación podrida se volvió con ojos rojos brillantes, completamente sorprendida de que alguien lo hubiera encontrado. Tartamudeó rápidamente en pánico y preguntó cómo Ho-Yeok había descubierto su ubicación. Pero nuestro chico ya estaba en el aire, preparando una patada. Preguntó de qué otra forma lo habría hecho. Entonces estampó el pie directamente contra el estómago de la criatura y dijo que simplemente había seguido el rastro de ese maná asqueroso. La constelación gritó de dolor y salió volando hacia atrás. Sus uñas afiladas rasparon el suelo mientras intentaba detenerse. Se agarró el estómago y miró hacia arriba, con el rostro retorcido por el miedo y la ira. ¿Cómo se atrevía ese chico a tocarlo? Entonces golpeó el suelo con ambas manos e invocó otro enjambre de no muertos. Los ghouls se lanzaron contra Ho-Yeok todos a la vez. Nuestro protagonista sonrió y apretó el agarre sobre su espada. Lo llamó un truco barato. Yu-Haak blandió la espada horizontalmente. Un rastro azul brilló en el aire, y cada ghoul que cargaba contra él fue cortado de un solo movimiento. Al parecer, la constelación no podía encargarse de él sola, así que había traído a todo el departamento de personal no remunerado. Por desgracia para él, la cantidad no ayudaba cuando todo el departamento fallaba el control de calidad. La constelación podrida se quedó paralizada en el suelo. Todo había ocurrido demasiado rápido. Entonces Ho-Yeok volvió a moverse y colocó la punta de su espada justo frente al ojo de la criatura. Por un segundo aterrador, pareció que iba a atravesarle la cara. La constelación chilló de miedo. Pero en cambio, Ho-Yeok clavó la espada en la mesa junto a él. Entonces nuestro chico se rió y levantó la espada de nuevo. Preguntó si la criatura seguía siendo tan cobarde como siempre. Después de eso, llegó la verdadera sorpresa. Lo llamó por su nombre real. Guacha. Ese nombre golpeó a la constelación podrida con más fuerza que la espada.
El miedo de Guacha se profundizó. Así que se levantó lentamente y miró al hombre frente a él. Yu-Haak ya había apoyado la espada contra su hombro, con una mano todavía en el bolsillo. La criatura no podía entender cómo ese humano conocía su nombre real en lugar de su nombre de constelación. Entonces notó el tono, el poder, la presencia. Todo su cuerpo empezó a temblar. Señaló a Ho-Yeok y por fin entendió quién estaba frente a él. El dios de las artes marciales. Ho-Yeok sonrió y lo confirmó. Además, no se contuvo y llamó necrófilo a su viejo amigo de la Torre de la Destrucción. Y la verdad, había muy pocos insultos en el mundo que pudieran ser salvajes y completamente precisos al mismo tiempo. Pero este cayó como juicio divino. Guacha apenas tuvo tiempo de procesar el miedo antes de que Ho-Yeok se lanzara hacia él otra vez. Nuestro protagonista se rió y dijo que le había tomado bastante tiempo darse cuenta. Guacha intentó bloquear la espada con su mano podrida. Esa fue una decisión terrible. La hoja le cortó los dedos de lleno. Salieron volando mientras la constelación encapuchada retrocedía tambaleándose y caía al suelo. Pero antes de que Guacha pudiera recuperarse, Ho-Yeok volvió a moverse. Cuando la criatura miró hacia arriba, nuestro protagonista ya estaba frente a él, sonriendo mientras levantaba la espada sobre su cabeza. Entonces la hoja descendió. Guacha apenas escapó con vida. El tajo le desgarró el cuerpo podrido y le arrancó uno de los brazos. El ataque golpeó el suelo y partió el piso debajo de él. La constelación ahora respiraba con dificultad y miraba con horror. Yu-Haak solo giró un poco la cabeza y preguntó si iba a seguir esquivando. Entonces volvió a apoyar la espada en su hombro y dijo que por eso Guacha había perdido el brazo, igual que Fantasma Carmesí. Guacha se quedó paralizado al oír ese nombre. Preguntó lentamente si por eso no habían podido contactar con Fantasma Carmesí. Quería saber si Ho-Yeok lo había matado. Nuestro protagonista respondió sin dudar. Fantasma Carmesí había aparecido de repente y había empezado a causar estragos, así que él lo había destrozado. La expresión de Guacha cambió. Al principio, parecía sorprendido. Luego empezó a sonreír. Una risa baja se le escapó antes de convertirse en una carcajada completamente maníaca. Sus ojos brillaron de azul mientras invocaba a otro monstruo no muerto debajo de él. Un ghoul enorme se alzó como una torre y levantó a Guacha sobre su espalda. El monstruo se irguió sobre Ho-Yeok y balanceó su enorme puño hacia abajo contra él. Guacha gritó que ellos solo habían venido allí para cumplir órdenes. Matarlos no tenía sentido. El enorme puño se estrelló contra el suelo, pero Ho-Yeok esquivó sin dificultad. Entonces nuestro protagonista le sonrió desde abajo. Su espada volvió a brillar en amarillo mientras preguntaba si Guacha de verdad creía que no tenía sentido. Al instante siguiente, clavó su hoja en el ghoul gigante. El maná amarillo se vertió en el cuerpo del monstruo. La criatura gritó mientras la energía se extendía bajo su piel. Ho-Yeok parecía disfrutar cada segundo, lo que probablemente hizo que toda la experiencia fuera aún peor para Guacha. La constelación podrida miró impactada. Se dio cuenta de que el maná que Ho-Yeok estaba usando no le pertenecía. Entonces notó que la cabeza del ghoul gigante empezaba a derretirse. Su confianza desapareció al instante. La enorme criatura colapsó en líquido. Guacha cayó de su espalda y aterrizó directamente sobre los restos de su amado monstruo. El sonido fue horrible. La situación fue todavía más horrible. Guacha miró el líquido sin poder creerlo. Su ghoul estaba muerto. Entonces entendió. Ho-Yeok debía haber hecho lo mismo con los otros ghouls alrededor del estadio. Pero mientras Guacha seguía procesando esa pesadilla, nuestro protagonista ya se estaba moviendo. Yu-Haak apareció a su lado con una sonrisa brillante y volvió a blandir su espada. Guacha ni siquiera lo vio moverse. Un segundo, Ho-Yeok había estado frente a él. Al siguiente, una leve brisa pasó por el costado de su cuello. Entonces la cabeza de la constelación se separó de su cuerpo. Rebotó contra el piso y rodó lejos. Incluso después de todo eso, Guacha se rió. Sus ojos rojos seguían brillando mientras admitía que Ho-Yeok era verdaderamente fuerte, aunque era más débil de lo que había sido antes.
Nuestro chico absurdamente poderoso se agachó junto a la cabeza cercenada con una sonrisa. Dijo que Guacha era tan terco como siempre. Hace mucho tiempo, incluso después de ser cortado en pedazos, había seguido hablando. Nuestro chico se preguntó si planeaba actuar de la misma manera esta vez también. Guacha sonrió a través del dolor. Admitió que incluso él estaba llegando a su límite. Ese cuerpo pronto perecería. Entonces sus siguientes palabras hicieron que la expresión de Ho-yeok se pusiera seria. Guacha dijo que no importaba. Su nombre sería elevado de nuevo. Sus ojos brillaron de azul mientras volvía a reír. Algún día, regresaría una vez más, junto con Fantasma Carmesí. Pero Ho-yeok se puso de pie lentamente, como si nada de eso le molestara. Preguntó si por eso el tipo había dicho que matarlo no tenía sentido. La constelación podrida parecía confundida por su calma. Entonces Ho-yeok también se rió y levantó el puño, ya jugando con el anillo en su dedo. Preguntó dónde creía Guacha que estaba ahora su querido amigo Fantasma Carmesí. La constelación no entendió la pregunta. Para él, la respuesta era obvia. El nombre de Fantasma Carmesí debería haber regresado arriba. Pero Ho-yeok solo sonrió y mostró el anillo con más claridad. Dijo fríamente que Fantasma Carmesí estaba dentro de él. Los ojos de Guacha se abrieron con horror. La verdad por fin lo golpeó. Ho-yeok había absorbido el nombre de Fantasma Carmesí. Nuestro protagonista miró el anillo y admitió que aparentemente era solo una imitación barata de lo que podía hacer el maestro del laberinto. Él tampoco entendía del todo cómo funcionaba. Pero nada de eso importaba. El hecho era simple. Guacha estaba a punto de sufrir el mismo destino. La constelación podrida entró en pánico. El sudor apareció por todo su rostro mientras gritaba de miedo. Entonces energía púrpura y rosa envolvió la cabeza cercenada de Guacha. Su nombre empezó a fluir hacia el anillo. Le rogó a Ho-yeok que no lo absorbiera. Le gritó que se detuviera. Pero nuestro protagonista permaneció allí con una mano en el bolsillo, observando con calma cómo el anillo consumía el nombre. Los gritos desesperados de Guacha no significaban nada. Esto no era una negociación. No había botón de cancelar. El nombre ya había sido añadido al inventario. Los últimos rastros del poder de Guacha fueron arrastrados hacia el anillo. Yu-haak levantó la mano y miró de cerca el artefacto brillante, claramente satisfecho con el resultado. Pero no era el único que observaba. En otro lugar, dos personas habían visto todo a través de un portal púrpura. Gato Negro se volvió hacia la persona a su lado y preguntó qué pensaba. Adelia Ventric estaba allí completamente asombrada. Tenía la boca abierta. Sus mejillas estaban de un rojo intenso, y sus ojos dorados prácticamente brillaban. Después de ver a Ho-yeok encontrar a Guacha, destruir sus ghouls, cortarlo en pedazos y absorber su nombre en el anillo, apenas podía hablar. Finalmente, murmuró que era increíble. El hombre enmascarado se volvió con calma hacia la mujer a su lado y preguntó a qué parte se refería, todavía dirigiéndose a ella formalmente como señora Ventric. Adelia lo corrigió rápidamente. No había necesidad de ese tipo de formalidad. Podía llamarla Adelia. Pero esa no era la parte importante. Ella lo miró y preguntó si había visto lo que Ho-yeok acababa de hacer. La habilidad que usó pertenecía a la constelación de su clan. El presidente de Valhalla permaneció de pie con las manos detrás de la espalda y entendió lo que quería decir. Preguntó si hablaba del momento en que Ho-yeok derritió a los monstruos. Adelia asintió. Entonces explicó que, normalmente, su familia tenía prohibido revelar la habilidad de Máscara de Pico a los forasteros, pero como ahora eran aliados, haría una excepción. La habilidad de su constelación era veneno. Los ojos del dueño del mercado se afilaron un poco detrás de su máscara. Repitió la palabra con sorpresa. Adelia lo confirmó y empezó a explicar. El poder de Máscara de Pico transformaba el maná en veneno. Ese veneno podía inyectarse directamente en un objetivo o extenderse por un área más amplia como una niebla. Su alcance y fuerza dependían por completo de la habilidad del contratista. Él escuchó con atención y preguntó qué tan poderosa era la habilidad cuando la usaba un contratista promedio.
Adelia respondió que normalmente bastaba para dejar inconsciente a un objetivo o causar dolor severo. Pero por lo general no era una habilidad de muerte instantánea. La mayoría de contratistas la usaban como un ataque complementario, algo para debilitar a un enemigo en lugar de rematarlo de inmediato. Entonces su expresión se volvió aún más seria. Incluso con su contrato de encarnación, ella todavía necesitaba contacto directo si quería disolver a un objetivo desde adentro. Gato Negro empezó a sudar un poco cuando entendió lo que eso significaba, porque Ho-Yeok no había tocado a esos monstruos uno por uno. Había derretido a toda una horda de no muertos solo con veneno. Adelia observó a través del portal mientras Ho-Yeok caminaba de regreso con una mano en el bolsillo. Dijo que esto demostraba que él estaba en un nivel completamente diferente. Gato Negro murmuró en voz baja que era interesante. Pero la cabeza rubia de la familia aún no había terminado. Recordó cómo Ho-Yeok solo había clavado su hoja en el suelo, y luego había derretido todo a su alrededor con veneno extendiéndose bajo el campo de batalla, y eso solo había sido un contrato temporal. Ni siquiera había necesitado contacto directo para derretirlos a todos. Sinceramente, este era el tipo de escena que hacía que las técnicas secretas familiares se sintieran personalmente insultadas. La familia Ventric había protegido esta habilidad durante generaciones, y Ho-Yeok la había usado como si estuviera tomando prestado un cuchillo de cocina para cortar pan. Adelia cerró los ojos y sonrió. Admitió que era la primera vez que veía a Ho-Yeok pelear de verdad, pero que le había impresionado. Gato Negro añadió rápidamente que él sentía lo mismo. Entonces apareció de repente una notificación frente a Adelia. Era de Máscara de Pico. La constelación preguntó si de verdad estaba sorprendida. Adelia parpadeó al leerlo. Dentro del reino mental, Muñeca habló con absoluta confianza. Dijo que su habilidad de veneno quizá había sido su propia técnica única, pero su maestro fue quien la ayudó a desarrollarla. Así que, por supuesto, él podía aplicarla mejor que cualquiera de ellos. Y esa explicación era de alguna manera todavía más injusta. Imagina entrenar toda tu vida con la habilidad sagrada de tu clan, solo para que la propia constelación diga que el verdadero dueño del manual de instrucciones estaba allí de pie con una mano en el bolsillo. Adelia sonrió después de leer el mensaje. Admitió que Máscara de Pico tenía razón. Simplemente no lo había pensado de esa manera. Entonces dijo que quería pedirle un favor a Ho-Yeok cuando regresara. El hombre enmascarado se volvió de inmediato hacia ella y preguntó qué favor quería decir. Adelia sonrió con brillo y dijo que quería estudiar bajo su guía. Después de eso, la escena volvió a la Academia de Héroes. El estadio había quedado destruido. Líquido de monstruo cubría el suelo donde los no muertos se habían derretido. Las gradas estaban destrozadas. El piso de la arena estaba partido por enormes grietas, y todo el lugar parecía como si la competencia hubiera terminado antes de que empezara siquiera el primer evento. Afuera, la calle estaba en el mismo estado. La carretera había sido desgarrada. Los edificios cercanos habían sufrido daños graves. El campo de batalla parecía menos un campus escolar y más un lugar donde alguien había probado una película de desastres sin pedir permiso. En la calle, la niña estaba agachada cerca del líquido dejado atrás por los ghouls. Detrás de ella, guardias heridos recibían ayuda del resto del equipo de seguridad. Se volvió hacia los guardias que todavía podían moverse y les ordenó ayudar a los heridos y evaluar los daños. El guardia rubio y la guardia respondieron de inmediato y se pusieron a trabajar. Entonces se limpió la cara y miró fijamente los restos derretidos. Todavía no podía entender qué había pasado. No había ningún laberinto cerca. No había aparecido ninguna puerta. Nada sugería un brote normal de monstruos. Entonces, ¿de dónde habían salido todos esos no muertos? Y aún más extraño, el ataque se había detenido de golpe. Justo después de que apareciera ese chico llamado Ho-Yeok. Su mente regresó rápidamente a lo que había ocurrido momentos antes. Los zombies seguían lanzándose contra ellos sin cansarse. No importaba cuántos cayeran, llegaban más justo después. La guardia de seguridad estaba frente a ellos con moretones por todo el cuerpo, respirando con dificultad mientras las llamas volvían a envolver su puño.
Lanzó otro puñetazo y las cabezas de 2 monstruos explotaron por el impacto y sus cuerpos cayeron al suelo. Pero el alivio duró menos de un segundo. Otra mano agarró los cuerpos caídos y se levantó desde la tierra. Así, sin más, otra oleada de ghouls avanzó. Eran interminables. Sus guardias seguían peleando detrás de ella, pero todos se estaban agotando. La niña maldijo en voz baja mientras más monstruos llegaban desde todas las direcciones. No importaba cuántos destruyera, seguían multiplicándose. Para empeorar las cosas, su constelación, puño superlumínico, no estaba hecha para este tipo de batalla. Su habilidad funcionaba bien contra enemigos individuales fuertes, pero cada zombie que mataba consumía una cantidad ridícula de maná. Básicamente, ella tenía un arma poderosa, pero el enemigo había traído un ejército de descuento. Era como usar misiles caros contra insectos. Efectivo, sí. Financiera y emocionalmente doloroso, también sí. La niña volvió a cerrar el puño e intentó pensar. Esos monstruos tenían que venir de algún lugar. Pero no podía encontrar la fuente. Entonces se quedó paralizada de repente. Sus ojos se abrieron. Pero no porque por fin hubiera descubierto la respuesta. Fue porque Kim Ho-yeok estaba ahora de pie frente a ella. Había aparecido en medio de la horda de no muertos con un uniforme escolar. Los monstruos lo rodeaban por todos lados, pero él no entró en pánico. Ni siquiera se movió. Ella lo miró sin poder creerlo y se preguntó de dónde había salido. Entonces notó su ropa y se dio cuenta de que parecía un estudiante. Eso solo empeoró la situación. Porque desde su punto de vista, un estudiante cualquiera acababa de entrar en medio de una horda de no muertos como si se hubiera pasado de parada en el autobús. Le gritó de inmediato que saliera de allí. Pero Ho-yeok solo sonrió. Ni siquiera respondió. Solo hizo girar su hoja en una mano. Entonces, de repente, la clavó directamente en el suelo. Un aura amarilla surgió desde abajo. El poder sacudió toda la zona y desgarró la tierra. Entonces los monstruos empezaron a derretirse uno por uno. Primero se disolvió un ghoul. Luego 2 más. Después el efecto se extendió más. La niña observaba desde atrás con la boca abierta. Las criaturas que habían llevado a su equipo al agotamiento estaban siendo borradas por un solo movimiento de este chico. Entonces sus pensamientos regresaron al presente. Al principio, había estado demasiado aturdida para reconocerlo. Pero después de un momento, se dio cuenta de quién era. Era el chico del que todos habían estado hablando últimamente. Kim Ho-yeok. Y había terminado el ataque con un solo golpe. La mujer rubia empezó a sudar mientras la misma pregunta permanecía en su mente. ¿Cómo era eso posible? ¿Cómo había cortado lo que parecía una corriente interminable de zombies? Justo entonces, Logan caminó hasta detrás de ella y preguntó si estaba bien. La niña se volvió rápidamente y lo saludó. Luego preguntó si todo había estado bien dentro del estadio. Logan dijo que sí. Para cuando llegó, Beck y los estudiantes de Valhalla ya tenían todo bajo control. La niña se quedó en silencio por un momento. Entonces mencionó con cautela algo que él había dicho antes. Él había mencionado que había un participante en el torneo al que había estado observando. Logan lo confirmó. Así que ella preguntó si ese participante resultaba ser Kim Ho-yeok. Él respondió casualmente que sí. Fue entonces cuando la guardia de seguridad preguntó si le creería si dijera que Ho-yeok había sido quien puso fin al caos. La atención del poderoso contratista se agudizó de inmediato. Preguntó qué quería decir. La niña frunció el ceño y explicó lo que había visto. Yu-haak había caminado directo al centro de los zombies, había clavado su espada en el suelo y luego todos se habían derretido. Después de eso, no apareció ninguno más. Logan puso una mano en su barbilla y empezó a pensar. Sabía que Ho-yeok había hecho un contrato con el gobernante del otro lado, pero hasta donde recordaba, esa constelación no tenía una habilidad como esta. Entonces recordó la advertencia de Gato Negro en Valhalla. El hombre enmascarado le había pedido que mantuviera confidencial la información que compartió, especialmente cualquier cosa relacionada con las habilidades del gobernante del otro lado.
así que hizo una pausa. En lugar de explicar algo, simplemente preguntó a dónde había ido Ho-yeok después. La niña respondió que no lo sabía. El poderoso contratista cerró los ojos y cruzó los brazos. Dijo que era una lástima. Había algo que quería preguntarle a Ho-yeok, pero tendría que esperar otra oportunidad. Entonces dijo que entraría y hablaría con Beck antes de irse. La niña lo miró impactada. Preguntó si hablaba en serio al decir que se iba. Ella había pensado que quería ver a Ho-yeok. Logan admitió que tenía curiosidad por saber cómo el chico había resuelto todo, pero no iba a investigar demasiado. De todos modos, eso no era lo que quería preguntarle. Ella no podía creer con qué naturalidad lo decía. Señaló que toda la situación era sospechosa. Necesitaban investigar la conexión de Ho-yeok con los no muertos. Pero Logan la detuvo ahí mismo. Su tono cambió. Dijo su nombre en voz baja, luego explicó que normalmente no se metía en los asuntos de otras personas. Entonces la miró directamente a los ojos y le advirtió que no investigara demasiado. La niña se quedó paralizada, y Logan completó su frase, porque solo lograría que la mataran. Después de eso, la mujer rubia solo pudo murmurar confundida. Esa advertencia había sido inesperada, especialmente viniendo de él. Entonces el contratista todopoderoso se dio la vuelta y se alejó con calma, con las manos en los bolsillos. A estas alturas, aparentemente todos los personajes importantes de este manhwa habían firmado el mismo contrato. Una mano en el bolsillo, advertencia misteriosa, salida dramática. Aún así, funcionó, porque la niña extendió la mano hacia él desde atrás y le gritó. Preguntó qué quería decir y gritó que no entendía. Pero él siguió caminando. Después de todo, básicamente había firmado un acuerdo de confidencialidad con Gato Negro, y lo respetaba. Mientras tanto, la escena volvió a la montaña misteriosa. Dentro del lugar de reunión oculto, el monstruo con cuernos sintió algo de repente. Su cuerpo se tensó mientras entendía de inmediato el significado de esa sensación. Entonces miró a los otros monstruos y anunció que habían perdido a Guacha. El vampiro reaccionó con sorpresa. El hombre pez se sorprendió aún más, aunque su rostro no lo mostró. Preguntó si ya había ocurrido. Fantasma Carmesí había desaparecido primero, y ahora Guacha también había caído. No podía entender cómo todos seguían perdiendo tan rápido. El vampiro supuso que Guacha probablemente se había confiado demasiado por sus goals. El hombre pez admitió que podía ser cierto. En realidad no le importaba que el demente hubiera muerto, pero ese no era el problema. Tanto Guacha como Fantasma Carmesí habían sido derrotados demasiado rápido. Si esto seguía ocurriendo, entonces todo el propósito de haber venido al mundo quedaría arruinado. Y sinceramente, tenían razón. Se suponía que esto era una invasión de monstruos, pero hasta ahora parecía que el segundo piso había enviado villanos uno por uno solo para ayudar a Ho-yeok a decorar su anillo. Entonces dos monstruos más dieron un paso adelante y se unieron a la conversación. Uno de ellos dijo que esto solo estaba ocurriendo porque todos habían estado actuando por su cuenta. El otro estuvo de acuerdo. Dos enormes demonios brutos emergieron de la neblina púrpura con sonrisas salvajes en el rostro. Uno tenía piel pálida, orejas puntiagudas y una calavera atada sobre la cabeza. Marcas oscuras recorrían su cuerpo musculoso, haciéndolo parecer el tipo de monstruo que practicaba intimidación frente a un espejo. El otro era más oscuro, más alto e igual de siniestro. Sus ojos rojos brillaban, y su amplia sonrisa parecida a la de un orco dejaba claro que no se estaba uniendo a la discusión para conversaciones de paz. El monstruo pálido declaró que los dos irían a causar problemas. Entonces el más oscuro sonrió y dijo que pudrirían esos nombres de alta calidad. Y aquí es donde termina el episodio de hoy. La invasión de no muertos finalmente cayó sobre la Academia de Héroes. Y mientras Beck luchaba con el peso de su decisión, Ho-yeok borró con calma a los interminables ghouls, cazó a Guacha y reveló la aterradora verdad. Matar a estos monstruos no era suficiente, porque sus nombres podían regresar. Pero con el anillo, Ho-yeok hizo algo mucho peor. Absorbió por completo el nombre de Guacha, igual que el de Fantasma Carmesí.
Ahora, los enemigos escondidos en la sombra saben que dos de los suyos ya han caído, y en lugar de retirarse, dos nuevos monstruos están dando un paso adelante para hacer su movimiento. Si Ho-Yeok sigue recolectando sus nombres uno por uno, la verdadera pregunta es simple. ¿Cuánto tiempo podrá el segundo piso seguir subestimando al dios de las artes marciales antes de que todo se derrumbe a su alrededor? Deja un like y suscríbete para más videos como este. Y como siempre, dinos qué opinaste en los comentarios. ¿Quieres la continuación de la serie? Gracias por ver, y nos vemos en el próximo episodio.